Hola a todos. En la práctica clínica, pocas neoplasias nos encontramos con tanta frecuencia y que a la vez sean tan desconcertantes como el mastocitoma. Se le llama el gran imitador, y con toda la razón. Su aspecto puede variar desde un pequeño bulto que parece totalmente inofensivo hasta una lesión francamente agresiva. Vamos a profundizar en su biología para dominar su manejo clínico. Este va a ser el recorrido que haremos. Empezaremos con una introducción para entender bien a qué nos enfrentamos, luego pasaremos al diagnóstico, que es clave, evaluaremos el pronóstico, definiremos las estrategias de tratamiento y por último dedicaremos un apartado a las importantes diferencias que vemos en la especie felina. Bueno, pues vamos con la primera sección, la introducción. Para poder entender el mastocitoma, lo primero es entender a su célula protagonista. ¿Qué es exactamente un mastocito y por qué su comportamiento es tan particular? Pues mirad, casi siempre la historia empieza así, con un nódulo en la piel, a veces pequeño, que un propietario descubre por casualidad. Podría ser cualquier cosa, un lipoma, un quiste, un histiocitoma o un mastocitoma. Y es justo esta apariencia, a menudo tan banal, la que le da el apodo de gran imitador y la que nos obliga, como clínicos, a investigar siempre cualquier masa cutánea. El protagonista de esta historia es el mastocito. Como sabéis, es una célula normal del sistema inmunitario, muy importante en las reacciones alérgicas y en la defensa del organismo. El problema viene cuando esta célula se vuelve loca, cuando sufre una transformación maligna y empieza a proliferar sin control. Es entonces cuando aparece el mastocitoma que, estadísticamente, es el tumor de piel más frecuente que vamos a diagnosticar en la especie canina. Pero, ¿dónde reside su peligrosidad? Pues aquí, en su interior. Fijaos, el citoplasma del mastocito está repleto de estos gránulos, que son auténticas bombas biológicas cargadas de mediadores como la histamina, la heparina. Cuando estos gránulos se liberan de forma masiva, lo que llamamos degranulación, se desencadenan todos los signos clínicos. A nivel local vemos picor, enrojecimiento, hinchazón, pero también puede haber efectos sistémicos muy graves, como úlceras gastrointestinales por la liberación de histamina. Clínicamente, nos vamos a encontrar un espectro muy amplio. Por un lado, tenemos los tumores de bajo grado. Suelen crecer muy despacio, ser solitarios y no estar ulcerados. Pueden llevar meses, incluso años, sin apenas cambios. Este es el verdadero imitador. Y en el otro extremo tenemos los de alto grado, tumores agresivos que crecen rápido, se ulceran y nos gritan desde el primer momento su malignidad. Saber distinguir entre ambos es el primer gran desafío. Vale, pasamos a la segunda sección, el diagnóstico. Ya tenemos la sospecha clínica. Ahora, ¿cómo llegamos a la certeza? Este es un paso absolutamente fundamental, porque de él dependerá todo lo que venga después. Ante cualquier masa en la piel, la punción con aguja fina, la PAF, es nuestro primer paso, siempre. Es una técnica que podemos hacer en la misma consulta, es barata y, por suerte, en el caso del mastocitoma suele darnos muchísima información. Es sin duda nuestra primera línea de investigación. Y esto es lo que buscamos al mirar por el microscopio. A la izquierda tenemos la imagen del libro, células redondas, individuales, con el citoplasma lleno de esos gránulos de color púrpura tan característicos. A la derecha, en cambio, vemos lo que pasa cuando se degranulan. Los gránulos se esparcen por todo el fondo de la preparación. A menudo también vemos muchos eosinófilos acompañando, lo cual es otra pista. Y esto nos lleva a una máxima que hay que grabar a fuego. La citología nos da una sospecha muy fuerte, casi un diagnóstico. Pero no nos puede decir el grado de malignidad. Y eso es lo más importante. Para saber el grado necesitamos una biopsia. La histopatología es la que confirma el 100% y sobre todo nos da el grado, que es el factor que va a guiar toda nuestra terapia. Históricamente se usaba el sistema de Patnaik, que los dividía en 3 grados. El problema era el grado 2, que era un cajón desastre donde cabía de todo y cuyo comportamiento era muy difícil de predecir. Por eso, hoy en día, el sistema de Kuppel, que solo divide en bajo o alto grado, es mucho más útil. Se basa en criterios objetivos como el índice mitótico, la presencia de células multinucleadas o la atipia celular. Nos da una información pronóstica mucho más fiable. Una vez que tenemos el diagnóstico y el grado, el siguiente paso es el estadiaje. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que averiguar si el tumor se ha extendido a otras partes del cuerpo. Es fundamental para saber a qué nos enfrentamos realmente y cuál es el pronóstico para nuestro paciente. Un factor pronóstico muy importante es la localización. Como vemos aquí, la gran mayoría aparecen en el tronco y las extremidades. Sin embargo, hay ciertas ubicaciones que son verdaderas banderas rojas. Un mastocitoma en mucosas, como la boca, en el escroto o debajo de una uña, suele tener un comportamiento biológico mucho más agresivo, independientemente del grado.
Así que, resumiendo, esta es la lista de factores de mal pronóstico que debemos tener en la cabeza. El grado histológico alto es el rey, pero no podemos olvidar un crecimiento muy rápido, las localizaciones que acabamos de mencionar, la presencia de signos sistémicos como vómitos o sangre en heces, o que sea un tumor que ya ha reaparecido tras una cirugía. Para ordenar toda esta información sobre la extensión de la enfermedad, utilizamos el sistema de estadificación de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente, evaluamos el tumor primario, el ganglio linfático regional y la presencia de metástasis a distancia. Esto nos permite clasificar al paciente desde un estadio 0 o 1, con enfermedad localizada y buen pronóstico, hasta un estadio 4, con metástasis en órganos como el bazo o el hígado, lo que cambia por completo el enfoque. Bien, ya tenemos toda la información. Sabemos el grado, la localización y el estadio. Ahora sí, vamos a diseñar nuestro plan de ataque, nuestra estrategia terapéutica, que casi siempre será multimodal. El tratamiento es un puzzle con varias piezas. La cirugía es, sin duda, la pieza central para controlar el tumor localmente. Si la cirugía no ha sido suficiente y quedan márgenes afectados, la radioterapia es una opción excelente. Para los tumores de alto grado, o cuando ya hay metástasis, necesitamos un tratamiento sistémico como la quimioterapia. Y por último tenemos las terapias dirigidas, que son más específicas. Quiero insistir en esto, porque es crucial. Una cirugía oncológica bien hecha es la mejor oportunidad de curar a un paciente con un mastocitoma localizado. La recomendación clásica es extirpar el tumor con 3 centímetros de margen de tejido sano por los lados. Y muy importante, incluir un plano de fascia profundo que actúe como barrera natural. En los últimos años han aparecido opciones nuevas muy interesantes como Stelfonta. Es un fármaco que se inyecta directamente dentro del tumor. Ojo, no es para todos los casos. Su indicación es muy específica, para mastocitomas que no se han extendido y que por su localización son difíciles o imposibles de quitar con cirugía amplia. Y para terminar, vamos a dedicar unos minutos a hablar del mastocitoma en el gato, porque es fundamental entender que aquí la enfermedad se comporta de una manera muy diferente a como lo hace en el perro. Esta es la diferencia clave que hay que recordar. Mientras que en el perro el mastocitoma es, en su inmensa mayoría, un tumor de la piel, en el gato casi la mitad de los casos son viscerales, es decir, afectan a órganos internos como el bazo o el intestino. Además, las formas cutáneas en el gato también son distintas, con 2 tipos principales. En el gato, la forma cutánea más común es la mastocítica, que suele ser benigna y se cura con una cirugía simple. Luego está la forma histiocítica, típica de gatos siameses jóvenes, que curiosamente puede llegar a desaparecer sola. El verdadero problema en el gato son las formas viscerales, la esplénica y la intestinal, que son mucho más agresivas y tienen un pronóstico bastante más reservado. Y me gustaría terminar con una reflexión final. El gran reto que tenemos hoy en día sigue siendo el mastocitoma de alto grado, pero la oncología de precisión está abriendo puertas fascinantes. Ya sabemos que muchos de estos tumores tienen una mutación en un gen llamado c-KIT, y eso nos permite usar fármacos dirigidos como el toceranib o el masitinib. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué otras dianas moleculares vamos a descubrir? Y sobre todo, ¿cómo cambiará todo esto el futuro de nuestros pacientes en los próximos años? El camino es complejo, desde luego, pero muy esperanzador.